Buenos compañeros, aquí Dredd, y el día de hoy les voy a hablar sobre el concepto de la antítesis utilizado en medios audiovisuales, ya sea de cómic, manga, anime, incluso hasta películas. Este concepto te puede dar una gran ayuda para crear tus propias obras o incluso desarrollar ciertos personajes. Es muy utilizado para crear villanos, a veces sin darse cuenta. Aunque ya es un video más destinado a lo que tiene que ser el diseño de los villanos, esto se puede ver como un pequeño complemento, pero de todas maneras no me voy a centrar mucho con esa idea, pero sí voy a hacer unos ejemplos para que sean más fáciles de entender este concepto, teniendo en cuenta de que este concepto que estoy diciendo, lo que tiene que ver la antítesis, puede llegar a ser muy abstracto y muy difícil de definir, así que voy a hacer todo lo posible para que ustedes lo entiendan. Esto es muy útil cuando entiendes el concepto, te sirve bastante para creación no solamente de personajes, sino al mismo tiempo de tus propias series. Así que antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic en la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Muy bien, para comenzar tengo que explicar de qué va el concepto de antítesis. Pues la antítesis, en un concepto muy sencillo para que sea fácil de entender, es simplemente contraponer dos ideas que son opuestas o antagónicas. Esto también sirve mucho para desarrollar ciertas ideas y también para ver la idea contraria a esa misma. Esto se puede desarrollar en muchos conceptos distintos, no solamente en una tesis o una especie de proyecto, también se puede utilizar para crear una obra en base a otra, pero simplemente dando una respuesta contraria. Ok, puede que no lo entiendan, pero lo voy a hacer con un ejemplo en dos series que vienen siendo Evangelion y Tengen Toppa Gurren Lagann, que son la base principal por la cual estoy haciendo este video, porque tiene mucha razón la afirmación que había visto de un streamer que había hecho esta observación. Verán, ya todos aquí conocemos la serie de Evangelion. Evangelion es una serie desarrollada por Hideaki Anno que utiliza muchos elementos religiosos. A final de cuentas, muchas de las personas que terminaron viéndose Evangelion se nota que están de acuerdo, pese a todos los análisis que le hacen a la serie, de que la misma tiene elementos que terminan siendo un poco más deprimentes con respecto a todo lo que ocurre con los personajes, ya sea por la depresión de Shinji, la de Asuka y Misato, y todos lidian con sus problemas de forma distinta. Asuka lo hace de forma agresiva, Shinji odiándose y Misato a través de la fornicación. Gran parte de estos elementos están metidos así debido a que Hideaki Anno estaba lidiando con sus propios problemas y utilizó la serie de Evangelion para poder liberarse de lo mismo. Utilizó la serie como una especie de método terapéutico. Pero en fin, con eso ya conocemos todo lo que acabo de mencionar de Evangelion y todos los elementos que la componen. Ahora, después nace Tengen Toppa Gurren Lagann, creada por el mismo estudio Gainax. Esta serie se puede decir de que es la antítesis de Evangelion en todo sentido, aparte que también utiliza los mismos elementos de la misma, pero mostrados con una respuesta completamente contraria a lo que nos da la serie de Evangelion. Para comenzar, los elementos religiosos. Aunque no lo parezca, Tengen Toppa Gurren Lagann sí utiliza elementos religiosos, pero vistos de una forma más sutil. Esto pasa con los dos protagonistas. Kamina, en el nombre, dice la idea de Kami, que quiere decir Dios en japonés, y Simón, como se llama el protagonista, ese nombre significa Pedro. Sí, para que lo sepan, el nombre Simón es sinónimo de Pedro. Ya saben a qué personajes famosos que conocemos hoy en día que están relacionados con la religión cristiana hacen referencia a estos dos personajes. Y esto se ve mucho a cómo se desarrolla la serie, teniendo en cuenta que quien termina tomando la batuta una vez fallece Kamina viene siendo Simón, muy semejante a lo que ocurre en la Biblia con el cristianismo, una vez con el fallecimiento de Jesús. Y otro punto que también relaciona Kamina con Jesús es que hay pasajes en la Biblia en la que se menciona de que Jesús, antes de resucitar, se presenta a varias personas, pero como una especie de hombre misterioso, o no lo terminan reconociendo. Justamente al final de Tengen Toppa Gurren Lagann, Kamina, para despertar a todos sus amigos, se termina apareciendo en su sueño. Esto no es algo que yo me haya inventado, esto es algo que vi hace mucho tiempo en uno de los canales de Calatrás. Ahora, más allá de los aspectos religiosos, también hay un personaje que tiene muchas similitudes con un personaje de la serie de Evangelion. Estoy hablando específicamente de Rei de Evangelion y Nya de Tengen Toppa Gurren Lagann, con la diferencia en su personalidad. Ten en cuenta, Nya tiene una personalidad mucho más viva y alegre, a diferencia de Rei, que básicamente no tiene personalidad. Y aparte, la diferencia más grande que tienen estas dos series es simplemente el mensaje que intentan dar. No creo que Evangelion en realidad haya dado un mensaje, teniendo en cuenta de que el autor la está utilizando más bien para un desahogo terapéutico, pero en sí genera en las personas que terminan viendo Evangelion cierto malestar debido al final de cómo terminan todas las cosas. No por nada están los memes de la Rei gigante mirándose el cielo y Shinji y Asuka mirando en la orilla de una playa de la cabeza de Rei. En el caso de Tengen Toppa Gurren Lagann ocurre completamente lo contrario. Una vez que terminas viéndote todo Tengen Toppa Gurren Lagann, simplemente te da una gran motivación para hacer cosas que no quisiste hacer, o simplemente para ir a ejercicio o salir más. Siendo que estas dos series están hechas por el mismo estudio, es muy curioso que tengan tantas similitudes pero al mismo tiempo enfocadas en elementos contrarios. Eso es una antítesis. Usar elementos de otro proyecto pero enfocándolos
con una idea distinta. De hecho, el post-cyberpunk funciona como antítesis del cyberpunk. Para que entiendan bien lo que quiero decir, el cyberpunk es un género en la cual hace una crítica social al capitalismo y la tecnología, diciéndonos básicamente de que a medida que vayamos viviendo por este rumbo, muy posiblemente el ser humano termine perdiendo lo que nos hace humanidad. Por otro lado, el post-cyberpunk nos dice de que no todo va a ser tan malo, utilizando casi los mismos elementos, pero no poniéndolos bajo un punto de vista tan deprimente. Se puede decir que el concepto mismo de la antítesis es simplemente a toda cosa creada crea un efecto contrario. Ahora bien, esto también funciona para la creación de diseños de personajes. Como ya había dicho, esto funciona más que todo con los villanos, ya que muchas veces para crear un villano se necesita que exista primero el héroe, aunque en ocasiones puede ser a la inversa. Por lo general siempre se empieza primero por ser el contrario del héroe, pero como ya dije, el término de antítesis termina siendo muy efímero, entonces se termina creando más de un concepto, que es el punto que yo quiero centrarme un poco más, no tanto por los villanos, sino el cómo se termina implementando este tema debido al efímero que termina siendo. Vamos a comenzar con la serie de Dragon Ball. Como saben, Dragon Ball tiene muchos enemigos, pero irónicamente los más populares no son precisamente los que se pensó para que sean contrarios a Goku, por lo cual no los voy a nombrar, es decir, no voy a nombrar a Freezer, Cell ni Majin Buu para dar estos ejemplos. Más bien voy a centrarme en los comienzos de Dragon Ball, porque aquí sí se nota que Akira Toriyama sí quiso crear contrarios a Goku, o usó de base a Goku para crear estos villanos. Para comenzar con Ten Shin Han. Ten Shin Han comienza con toda regla como una especie de prototipo de contrario de Goku, o antítesis de Goku, ya que como vemos Goku es un niño con una cola, y Ten Shin Han es una especie de adolescente o hombre joven, no recuerdo la edad que tenía, pero con un ojo en la cabeza, al mismo tiempo de que Ten Shin Han está basado en Erlang Shen, el rival de Sun Wukong, personaje que está inspirado en Goku, pero con la peculiaridad de que ambos son los mejores estudiantes de sus respectivos maestros que son rivales, y aparte los dos tienen un amigo que es pequeño pero un poco calvo, aunque Shao solamente tiene un pelo en la cabeza, pero bueno, la gente lo identifica más como calvo. Claro, la relación con Ten Shin Han terminó siendo más con Yansha en rivalidad, pero eso es más que todo por Z. En Dragon Ball se nota este detalle de que fue pensado más para ser una especie de contrario de Goku, pero de todas maneras es un prototipo. Donde se nota más una antítesis es con Piccolo, en su primera encarnación, que viene siendo Piccolo de Maku, siendo este como un anciano y perverso que muestra una contrariedad con el Goku de ese tiempo, que era solamente un niño ingenuo con un corazón noble. Y después se trata de resaltar más cuando nace el Piccolo que conocemos, y este tiene un pequeño momento en la cual podemos verlo como un pequeño Namekusein, lo cual es muy curioso porque aquí Akira Toriyama al inicio utiliza ciertos elementos de un cuento japonés, que viene siendo Momotaro, el niño melocotón. Es un niño que nació de un melocotón, pero fue encontrado por dos ancianos cuando este caía en un río. Lo mismo pasa con Piccolo en la serie, pero con un desenlace completamente distinto. La cosa es que si analizas un poco el cuento, te das cuenta de dónde sacó cierta inspiración para hacer el contraste Akira Toriyama con Goku y Piccolo, ya que recordemos, Goku nace de una novela china, mientras que Piccolo en su concepción fue pensado de un cuento japonés. Y ahora vamos con el último personaje, que viene siendo Vegeta. Este personaje en sí mismo no tiene ninguna relación con ningún personaje de cuentos o novelas orientales, más bien su inspiración se nota un poco más de los cómics norteamericanos, debido a que aquí se utilizan más elementos de Superman, que viene siendo la fuente principal, el General Zod. También puede decir todo tipo de cosas que al autor le disgustaban para crear una especie de villano, lo cual contrasta perfectamente con Goku, porque se nota el protagonista de Dragon Ball personifica todo lo que le gusta a Akira Toriyama. Entonces con esto pueden verse la idea de cómo se crea un contraste. Lo mismo pasa con otras series que viene siendo One Piece, en la cual su autor utilizó a su propio protagonista para crear ciertos villanos, en base a que sean contrarios al propio Luffy. Para comenzar tenemos a Barba Negra, un personaje que representa la verdadera piratería, a diferencia de la visión tan romántica que tiene Luffy de la misma. Luego tenemos a Uta, un personaje de una película, pero que también contrasta con Luffy debido a este odio de los piratas, y al mismo tiempo reniega de la idea de la aventura que tanto aprecia el personaje protagónico. Y luego tenemos a Imo. Para no hacer muchos spoilers, solamente diré que este personaje en sí mismo representa la dominación, que va en contraste al sueño de libertad que tiene el protagonista de One Piece. Esto también lo implementan, creo que hasta mucho más, las series de cómics norteamericanos, en especial para la creación de villanos, ya que se utiliza mucho este contraste para generar esta química entre héroe y villano. Una de las más conocidas viene siendo el Joker y Batman, ya que el Joker representa todo lo contrario a lo que vemos en Batman, tanto en personalidad como en diseño. Pero donde termina siendo un poco más notorio viene siendo con el personaje de Spider-Man, con muchos de sus villanos, siendo que el Duende Verde es muy semejante a lo que es el Joker, que contrasta en todo sentido con el Hombre Araña, aunque no tiene ningún tipo de semejanza en su diseño. Se nota más en su personalidad, pero con quien contrasta muchísimo mejor viene siendo el personaje de Venom, que agarra todos los elementos de Spider-Man y los vuelve oscuros. Y luego también tenemos a Escorpión, un villano que quizás no es tan popular como los que acabo de mencionar, o no es tan peligroso como los que acabo de mencionar, repito, pero sí se nota que fue pensado para ser un contrario a Spider-Man desde el minuto 1, teniendo en cuenta que ambos están basados en dos tipos de arácnidos. Y también, para que muchos lo sepan, él también fue portador del
simbionte de Venom. Como ya se pudieron haber dado cuenta en el video, comencé desde lo macro hasta lo micro en la idea de crear contraste o una antítesis. Se puede también ver como una especie de sinónimo. Esto no solamente funciona para crear villanos, sino para crear ciertos personajes que también funcionen como contrario, pero no tanto para ser un antagonista. No menciona a Naruto en este caso porque obviamente Naruto y Sasuke evolucionaron como si fueran héroe y villano. Por mucho de que el personaje de Sasuke fuese una especie de autoragonista, seamos francos, fue más un antagonista a la final. Pero también funciona con otros personajes, ya que mencioné a Naruto, también vemos la relación de Naruto con Shikamaru, que son personajes completamente contrarios, pero no necesariamente son enemigos. Lo mismo también funciona con Neji, y es por eso que se puede generar cierta buena química a la hora de crear interacciones. Así que no tengo mucho más que agregar aquí. Pueden decir las ideas que ustedes tengan. ¿Conocen alguna otra serie que funcione como una especie de antítesis de algo? Yo conozco una de Pokémon, pero todavía no me la he visto. Se llama Narutaru, pero no lo utilicé de ejemplo porque no la he visto. Pero también funciona para todo este concepto. Si ustedes conocen series parecidas, pueden decirlo en los comentarios. Los estaré leyendo y puede que los responda. Aquí Dredd. No se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd. Nos vemos.